sí, quiero hablar sobre un modelo que hemos desarrollado y que está totalmente disponible ya en nuestra plataforma de Cosmo, en la nube con Microsoft, y es básicamente hablar de inteligencia artificial para el mercado. Entonces ya quiero aterrizar esto, ya no es un tema básicamente futurista, es algo real, es algo que ya se encuentra totalmente en boga y quiero que vean cómo esto de acá nos puede ayudar a optimizar diferentes procesos de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, no va a llegar solo de manera general, lo he hablado con Jorge, pero lo interesante de la inteligencia artificial es que nos permite a las empresas ser proactivas, anticipar las necesidades de clientes, aprender del dato. Eso lo mencionaba Jorge, donde antes de tener esta gran cantidad de datos, teníamos un tema de dinero, pero hoy están en el mundo, están ahí accesibles para nosotros. Entonces, como están accesibles, alimentémonos y comencemos a generar valor hacia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el trabajo rutinario? ¿Es posible que los robots puedan aprender de trabajo rutinario? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo procesar miles de cantidades de datos? Entonces ya comenzamos a hablar de cómo podemos reemplazar trabajos rutinarios por trabajos analíticos y definitivamente el tema analítico siempre va a ser mejor por concepto. ¿Ok? Entonces, analizar cantidades inteligentes de datos es donde nosotros nos dirigimos con el tema de inteligencia artificial. Y estos son los temas interesantes. Hablamos de trabajos repetitivos, el gran ejemplo, ¿no? El famoso juego de Kasparov, que en su tiempo era el mejor jugador de ajedrez en el mundo, y Deep Blue, que una máquina de inteligencia artificial desarrollada por IBM. Y el tema es que a la final las máquinas pueden y tienen la capacidad de aprender. Existen algoritmos, hay temas estadísticos, matemáticos atrás, donde ya con heurísticas ya avanzadas, no quiero entrar en el tecnicismo, pero han desarrollado capacidades para que los sistemas puedan aprender repetitivas y eso permite el nivel de optimización. Y cuando hablamos de optimización, hablamos de mejora de productividad y baja en costos. Y es lo que a nosotros nos interesa. Y a mí me gusta mucho el tema, ¿no? La dificultad de la simplicidad, porque lo que vamos a ver ahora, atrás hay un concepto tecnológico importante, fuerte, sí, de negocio, pero van a ver la capacidad y la orientación que tienes en el momento de implementarlas y no es un tema de mucho tiempo, sí, y son temas totalmente accesibles que lo podemos manejar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La inteligencia artificial comienza a entrar en todas las áreas, ¿sí? Todo lo que es aspiradoras, por ejemplo, cortacésped, conductores, que está muchísimo, ¿no? Servicios de habitaciones, cocinas, incluso hasta pinturas y generación de música electrónica, más yo lo había escuchado el día de ayer, bastante interesante. Entonces, comienzan a tener este tipo de introducción dentro del mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese punto, se me hace como que puede ser un tema futurista, pero realmente no entender esto, lo que está sucediendo en este momento, puede ser un tema peligroso a largo plazo. O preguntémosle a Nokia, el rey de los celulares en su momento, y qué pasó después cuando entró Apple con iPhone, ¿no? Simplemente no vio lo que estaba sucediendo y es lo que está pasando actualmente. Esta me gusta esta estadística de lo que es el Foro Mundial de Economía, ¿sí? En donde vemos cómo son las automatizaciones de la tarea. Entonces, yo me voy a centrar en este punto de acá, el tema del digitador, ¿sí? Porque muchas empresas lo que hacían es tener un arsenal de gente, ¿sí? Perdón el término, pero la idea tener gran cantidad de personas que ingresen información, que nos estén ingresando facturas, que nos estén ingresando documentos de control de calidad en el caso de manufactura, o comprobantes de retención, o facturas como tal, notas de crédito. El documento que sea era totalmente entregado a nuestro operador para que lo digite lo que estaba sujeto primero a temas de errores, ¿sí? Y también, posterior a esto, a temas de malas interpretaciones, etcétera, y una ineficiencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un digitador, decimos, es una tarea repetitiva, perfecto. ¿Puedo conectarme a una base? Lo podemos hacer. Entonces, lo que quiero mostrarles a continuación que nosotros vamos viendo. Ahora sí, ya entrando en materia, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y digitalización de la empresa, lo que nosotros vamos a hacer es configurar un algoritmo, ¿sí? Que los va a mostrar. Vamos a la plataforma de Microsoft en Azure, que eso es una maravilla en el concepto porque nosotros vamos a tener una columna vertebral llamada ERP, Business Central, donde van a todas nuestras órdenes de compra y todas nuestras facturas. Lo que vamos a hacer es configurar un flujo, un algoritmo a través de Power Automate, ¿sí? Que es un flujo transversal. Y la gente que se encuentra acá, que le gusta mucho el tema de procesos, se basa mucho en estos conceptos que se conocen como Business Process Management, ¿sí? Los BPMNs, ¿sí? Entonces, ya no solo es el flujo de proceso que lo teníamos en un vicio o en un buen documento guardado, sino que ya es un tema tecnológico y que es vivo en la empresa.
Sobre esto, vamos a configurar en Machine Learning algoritmos de lectura. Va a tener la capacidad de leer un documento, PDF en este caso, o cualquier tipo de documento, o un XML, lo que se conoce como un dato no estructurado, o simplemente una hoja escrita, ¿sí? Donde va a tener la capacidad de reconocer el carácter, lo que haría una persona, ¿sí? Y sobre esto, el algoritmo lo que va a hacer es reconocer toda la lectura que va a hacer y va a llenar automáticamente en la orden de compra, en este ejemplo, toda la información que va a tener de la factura para que podamos tener una factura o miles de facturas ingresadas en ese momento en el sistema ERP Business Central, ¿sí? Esto es totalmente ampliado para cualquier sistema ERP en general, pero el ejemplo está conllevado a lo que es el Business Central. Entonces, es esto, lo que les hablaba, es un dato no estructurado, donde vas a tener diferentes datos de información, ¿no es cierto? ¿Cuál es la factura, número de información, el nombre, la razón social, fecha de emisión? Todos estos campos que yo lo manejaba digitando, ahora va a ser automáticamente llenado por un robot, ¿no? Y lo que queremos es llevar un PDF, un dato no estructurado, a un dato estructurado. ¿A qué me refiero? La capacidad que tienen los sistemas de información, en este caso los ERPs, o puede ser CRM, etcétera, Business Central de Microsoft, para poder capturar los datos y tener toda la información para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces vamos a ver a continuación el ejemplo real en el espacio colaborativo. Entonces, por favor, me confirman cuando vean la pantalla. No sé si André o Mariana me pueden indicar si están. Ok. Ya estás. Ok, perfecto. Cuando nosotros hablamos del flujo de proceso, esta es una herramienta, bueno, se considera Microsoft Flow, es el Power Automate, que es básicamente, como ustedes ven en la pantalla, ven el flujo del proceso, ¿sí? Entonces, cuando vas a hablar del flujo de proceso, vamos a tener tus políticas, ¿sí? Y cuando hablamos de las políticas, nosotros vamos a identificar cuáles son los procesamientos y qué datos vamos a hacer. En cambio, aquí lo que hacemos es básicamente mostrar. Entonces, lo que yo le digo, quiero analizar las facturas. ¿De dónde? De esta empresa. ¿De qué información? De tal información. Lo que nos permite tener estos conceptos. Después de esto, ya sabe en qué nivel yo voy a probar la información que está ingresando con diferentes condiciones. Es algo que es totalmente funcional, nada programable, es básicamente configuraciones a través de reglas de negocio. Todas mis políticas que están atadas a una estrategia lo podemos realizar. Y sobre esto nosotros vamos analizando cuál es la aprobación y por último el ingreso hacia nuestro ERP Business Center. ¿Ok? Entonces vamos a crear el flujo. Sí, démosle unos segundos por favor para que el flujo se actualice normalmente. ¿Y qué es lo que va a pasar en este momento? Una herramienta de colaboración, ¿sí? De SharePoint, aquí en este caso es un ejemplo, nosotros estamos utilizando todas las herramientas de Microsoft que están en la nube, pero tal vez la audiencia va a decir, ok, yo podría tomar la información por ejemplo, de un portal externo, en este caso, pues, de una entidad tributaria, por ejemplo, como acá en el caso de Ecuador, que está el Servicio de Rentas Internas, o en diferentes países, en Colombia, en México, Perú, etcétera, donde se encuentra. Entonces, sí, podemos conectarnos a un portal externo y que el sistema, que el flujo vaya y tome la factura o el documento de este portal de colaboración y lo vaya ingresando actualmente. Entonces, acá vamos, esto lo estoy haciendo ahorita de manera manual, pero puede ser tranquilamente automático. ¿Ok? Entonces vemos que está ingresada la factura, ¿sí? Vamos a abrirla para ver un poco el tema del versionamiento del documento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar actual? Vamos a tener ya primero el versionamiento y vamos a ver un poco lo que les había puesto en la pantalla de PowerPoint anterior, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un documento, básicamente es la factura con los diferentes datos. Entonces, lo que queremos hacer es tomar esta información, ¿sí? Y que el flujo, en este caso, ya le damos una corrida del proceso y lo que va a pasar en este momento es que el algoritmo de lectura comienza a tomar toda la información que se encuentra en la factura, ¿sí? Que es la parte inteligente que va a empezar a manejarlo, ¿sí? Y efectivamente nos acaba de llegar un mensaje donde existe una aprobación. Miren cuál es el tema. Tenemos un Power Automate en el que ya lanzamos el flujo. Tenemos el SharePoint en el espacio de colaboración.
y abrimos un Teams de Microsoft 365 en donde me va a decir cuál es la información que se requiere aprobar, ¿sí? Si es que así es mi modelo de aprobaciones de control, que lo puede ser de esa manera, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos ver qué información va la factura. Insisto, esto puede ser automatizado, pero para el ejemplo le hemos dado paso por paso. Y lo que hacemos es poner un comentario, digamos, a poner a aprobar, ¿sí? Y damos clic en aprobar, y lo que va a pasar es que este documento que viene del Teams, donde hay una aprobación, donde está, se genera ya un mensaje donde nos dice, ok, estado final se encuentra aprobado. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente el flujo comienza a correr, comienza a pensarlo, comienza a analizar, se encuentra ya la condicional lista, ¿sí? Y ahora sí, si nosotros vamos un paso más acá, entramos hacia nuestra pantalla, lo que es el Business Central, el ERP, ¿sí? Nosotros estamos conectados y como ustedes ven, estamos inclusive, y lo que pasa en este momento es que la factura que nosotros ingresamos en nuestro espacio colaborativo de SharePoint, pero insisto, puede ser en cualquier otro espacio de proveedores de información respectiva, lo que va a hacer es ingresar hacia la orden de compra del Business Central y automáticamente lo que va a hacer es básicamente ingresar la información hacia mis pedidos de compra y hacia las facturas de compra respectivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que toda esa información se llena automáticamente dentro del orden de compra. Lo que hicimos básicamente fue un paso de un usuario y lo que tenemos es a través del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones con ESEL o Claro que tenemos acá, ya se información totalmente sincronizada dentro del ERP. En resumen, básicamente automatizamos la digitación. Se inteligenció lo que es la captura del dato y la información. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros podemos ver las pruebas rápidas, porque quiero mostrarles la pureza del algoritmo realmente, ¿no? Entonces, si nosotros damos un clic en una prueba rápida y llevamos acá el documento, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Y es lo interesante de toda esta información, es que el algoritmo analizar es el carácter y te va a decir porcentual el de asertividad que tiene la información que te está trayendo la factura versus la cantidad que tienes de ingreso en el sistema. Miren, si ustedes ven acá en la puntuación de confianza, sí, nos dice un 100%. ¿Qué se requiere esta puntuación de confianza? Que nos dice que el dato que está en el PDF se encuentra totalmente correctamente ingresado dentro del Business Central. Eliminaste la digitación, no se necesita la persona que esté leyendo y viendo. Simplemente se encuentra esa forma y eso es lo que internamente está manejando el algoritmo propio del sistema, lo cual lo hace inteligente y esa es la heurística propia y la pureza del manejo de inteligencia artificial. Ahora, probablemente tengan una duda adicional en donde me dicen, ok, vamos a tener un Business Central y todas las herramientas colaborativas de Microsoft que hemos utilizado, un SharePoint, un Power Automate, un Teams, y esto podríamos ingresar a otros sistemas, por ejemplo, ERP, a un Finance and Operation, por ejemplo, o cualquier otras herramientas. La respuesta es que sí. Existen empresas que tienen, digamos, sistemas de información que datan de hace muchos años, ¿no? Esto hemos hecho incluso con pruebas con sistemas de AS400, en especial las empresas farmacéuticas lo deben recordar porque era un sistema muy fuerte en su tiempo. Entonces, teniendo un sistema alojado en la nube, colaborativas de Microsoft, podríamos nosotros integrar esta información y embeberlas y mostrarlas a través de lo que se conocen como los famosos RPAs o Robot Process Automation. ¿Y qué significa este RPA? Y perdonen si hablo de muchos tecnicismos, pero un RPA es básicamente un flujo de proceso para aprender de la digitación que yo como usuario lo debo. Entonces, en este caso, nosotros, como ejemplo, ya para ir terminando la exposición, lo que hacemos es básicamente hacer un proceso y que el flujo aprenda y lea lo que yo estoy haciendo. Básicamente damos un run acá. Lo que va a hacer es abrirnos una empresa y automáticamente nos va a llenar toda la información en un sistema AS400, que es totalmente otra plataforma.
Pero lo interesante es que las diferentes herramientas que tienes con Microsoft, con inteligencia artificial, pueden ir vinculado a cualquier tipo de sistema de información y lo podemos complementar. Lógicamente va a ser siempre mejor que todo esté en una misma plataforma y que sea Microsoft. Pero eso es lo que nos quería ejemplificarles, que quería mostrarles dentro de lo que es un tema de inteligencia artificial, que no solo es de facturas, sino puede ser de hojas de control de calidad, temas de documentos de ventas, información de campo. Toda la información que usted requiera lo podemos gestionar y modelar a través de este algoritmo de toma de información y de transferencia y de optimización de la digitación hacia lo que es nuestro sistema ERP Business Center. ¿Ok?